Para mí es un gran placer formar parte del grupo de personas que participaremos en esta conferencia. Como bien dijiste, el doctor Galindo fue un gran amigo y siempre nos hizo aprender algo. Me encantaba su manera de enfocar las charlas y las preguntas sobre todo. Y siempre era muy estimulante. Así lo recuerdo. Y para mí es un honor realmente estar acá con ustedes, hablando de resistencia. Todos sabemos que las últimas 3 décadas han sido bastante exitosas en cuanto al tratamiento para el VIH-Sida. Y esto ha permitido una disminución en la mortalidad, también una disminución en la transmisión de madre a hijo. Y en países desarrollados ya se está notando que las últimas 3 décadas han visto una maravillosa respuesta a los antirretrovirales, disminuyendo la mortalidad. En países desarrollados también se están disminuyendo los casos nuevos de VIH y muy afortunadamente ha habido una expansión de los medicamentos antirretrovirales a través mundial y hay más de 17 millones de personas que ahora tienen la ventaja de tener a su mano los anticuerpos antirretrovirales para tener una vida sana y disminuir la mortalidad. Todos estos avances han impulsado compromisos muy importantes para poner en pie medidas de alcance mundial para detener y revertir la epidemia, o pandemia, mejor dicho. No queremos más ver afectada la salud pública debido al VIH-Sida. Estos compromisos mundiales están representados por los objetivos de la respuesta rápida al VIH. La primera vez que se habló de ello fue en el 2015 en una Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud y se establecieron objetivos intermedios para el 2020, desafortunadamente sin pensar que otra pandemia nos estaba esperando. Y ahora estos objetivos han subido más porque hemos sabido que podemos lograrlo. Son en realidad objetivos que están centrados en el individuo, de darle la oportunidad de ser diagnosticados, tienen el VIH, entonces 95% deberán estar en tratamiento y de aquellos en tratamiento, un 95% deben alcanzar estar indetectable. Esto es fundamental, porque estar indetectable significa que el individuo no puede transmitir sexualmente el VIH a otras personas. Todos estos son objetivos, por supuesto, muy ambiciosos, porque hay muchas cosas que van a estar alterando las posibilidades de alcanzar estos objetivos. Por ejemplo, el acceso a la salud, la disposición o la distribución de medicamentos que sea de manera sostenida, el costo de los medicamentos más potentes estando a la disponibilidad de los pacientes afectados. Y todos sabemos que estas cosas van a ser peor en los más vulnerables, los más necesitados, porque son los que tienen menos recursos. Una de las potenciales cosas que se pone entre el medio del éxito es la resistencia. Esto es algo que realmente asusta porque es algo que no podemos evitar del todo. El virus se hace resistente y hace que los medicamentos, por muy potentes que sean, no tengan el efecto deseado en los países, en los pacientes afectados. ¿Y por qué? Porque el virus se multiplica altamente, diariamente. O sea, un paciente que está infectado y no está recibiendo tratamiento, precisamente eso es lo que está pasando. Va a multiplicarse seguidamente y la transcriptasa inversa no puede arreglar los defectos que hay en la secuencia de nucleótidos, de manera que se van formando
estas variedades genéticas, que si hay la presión del antirretroviral, va entonces a hacerse resistente a ese antirretroviral que estamos dándole al paciente. Les decía que la multiplicación es de alto nivel, por eso ocurre la variedad genética, a la falla de la transcriptasa inversa, ya comentábamos, y la recombinación genética de variantes. Diferentes variantes pueden estar dentro de una misma célula y estas variantes son genéticamente distintas. De manera, es lo que se conoce también como las cuasiespecies. Otros factores que influyen en la resistencia es el hecho de que hay cientos de personas que iniciaron su terapia antirretroviral a mediados de los 90, en una época que no teníamos los medicamentos más potentes o con la barrera genética más alta. Hay una proporción importante de nuevas infecciones por VIH que resultan de transmisiones de estas cepas resistentes a uno o más antirretrovirales. Y todos sabemos que el apego a los antirretrovirales es difícil para los pacientes, que tienen que tomar un medicamento de por vida, medicamento que puede ser costoso, que puede tener efectos secundarios y son inconvenientes. Cuando hay dificultad en el apego, van a haber niveles no supresores de los medicamentos que ejercen presión selectiva. Ya sabemos que en los países desarrollados, entre 10 a un 20% de individuos recién infectados tienen una mutante por lo menos que confiere resistencia. La Organización Mundial de la Salud nos está alertando que en los países en desarrollo, más del 10% de las nuevas infecciones son debidas a virus resistentes. Esto es lamentable y es preocupante, sobre todo cuando estamos todavía en el medio de otra pandemia que ha alterado un poco los sistemas de suministro de medicamentos, ocasionando unos paros de medicamentos forzados, digamos así, por los pacientes, que solo va a traer problemas de resistencia. ¿Cómo vamos a combatir nosotros toda esta actitud, todos estos valores, las diferentes cosas para tratar de disminuir o evitar la resistencia? Porque ya sabemos cuáles son los puntos claves los cuales tenemos que atacar. Lo primero es el tratamiento, porque sabemos que a través del tratamiento un paciente puede ponerse indetectable y se para la transmisión a otros individuos. Pero hay que hacerlo de manera rápida. Mientras más rápido, mejor. Es lo que se llama el inicio rápido del ATAR. Y todas los cuerpos de salud están avalando esta estrategia, porque sabemos que mientras más pronto el paciente comience a tomar los medicamentos, más pronto puede llegar a ser indetectable y ya no será una fuente de contagio para otras personas. Es importante también, especialmente en los países de bajo ingreso o medio ingreso, que se haga una evaluación clínica minuciosa. Recuerden que muchos pacientes van a presentarse en etapas avanzadas de la enfermedad, que pueden tener enfermedades oportunistas, en particular tuberculosis o meningitis por criptococo, que podía traer una mortalidad morbilidad y también mortalidad si tienen una reacción de IRIS, o sea que el sistema inmunológico va a reaccionar de manera exagerada y esta causa inflamación, causa morbilidad y también mortalidad. De manera que hay que estar muy alerta y ser muy experto para tratar de hacer un tamizaje en relación a enfermedades oportunistas cuando vamos a empezar un tratamiento rápido. La mayoría de las veces que empezamos el tratamiento rápido no tenemos aún todos los exámenes de laboratorio a nuestra disponibilidad
para estar seguros si las células CD4 son altas o bajas, de manera que muchas personas, muchos médicos, podemos elegir comenzar la profilaxis para algunas enfermedades oportunistas y hay que hacer, como les dije, la evaluación para estar segura que el paciente no tiene tuberculosis, especialmente todas las enfermedades oportunistas que atacan el sistema nervioso central pueden llevar a bastante morbilidad y mortalidad y hay que tener mucho cuidado con eso. De manera similar en los niños hay que tener incluso mucho más destreza para estar seguro si en realidad el inicio temprano del antirretroviral es lo más conveniente. Muy importante es seleccionar medicamentos en base a su potencia, en base a la barrera genética, la tolerabilidad y la presencia de esos medicamentos en una sola tableta que se tomen una vez al día. Todos sabemos que eso mejora el apego al tratamiento. Esta diapositiva me parece muy importante porque pone en comparación los medicamentos antirretrovirales que tenemos a nuestra disposición. Y en la eje vertical vamos a ver la potencia del medicamento, cómo pueden bajar cuando se usan en monoterapia, en el laboratorio, cómo van a disminuir la carga viral cuando se administran ellos solamente. Y en la horizontal tenemos el número de mutaciones que se necesitan para que haya resistencia a ese antirretroviral. Como pueden ver acá, tenemos medicamentos como raltegravir y elvitegravir que son bastante potentes. Pueden bajar hasta 3 logaritmos en la carga viral. Sin embargo, la barrera genética es bastante poca. 2 mutaciones y ya pueden causar completamente resistencia. A diferencia de dolutegravir y darunavir, que tiene que ser con un fármaco booster, ellos tienen no solamente una alta potencia, pero también tienen una barrera genética bastante amplia, que nos da mucho más chance con los pacientes de evitar resistencia. Es igualmente importante que los medicamentos, no sé qué pasa con mi diapositiva, pero vamos a tratar. Ok. Me parece que hay una pausa de algún tipo. ¿Podríamos revisar, por favor? Ok, gracias, muchas gracias. Y la otra cosa importante es que los medicamentos que están en una sola tableta tengan una vida media bastante parecida. Una de las cosas que nos pasó al principio de los 90 fue efavirenz, tiene una vida media bastante larga y está añadido en un compuesto de una sola tableta con 2 que tienen una vida media más corta. Los pacientes dejaban de tomar el medicamento y tenían entonces una monoterapia funcional con los niveles bajos de efavirenz o Sostiva, y eso llegó a la resistencia. Y ese es un legado que tenemos ahora de mutaciones como la 103, que se transmite bastante entre en pacientes que no han empezado terapias. Ellos infectan con una cepa que ya viene resistente. Muy importante también asegurar el suministro de la terapia, que el costo sea aceptable, el uso de las pruebas de resistencia, y me gustaría mucho enfatizar eso porque es bastante importante. Sabemos que la resistencia transmitida en pacientes que no han recibido tratamiento existe y está en aumento, y esta es la única manera de empezar a dilucidar exactamente cuál es la problemática local y cómo se pueden enfrentar. Y el monitoreo frecuente del paciente. Esto es importante porque muchas veces cuando hay un rebote en la viremia, uno puede ayudar al paciente con el apego al medicamento, tratar de hacer muchas cosas, incluso hacer la prueba de resistencia, cambiar de esquema
terapéutico y evitar entonces que el paciente tenga problemas de salud con aumento de la carga viral, transmisión a otras personas y enfermedades oportunistas. Las pruebas de resistencia, como saben, tenemos varios tipos, pero los más usados clínicamente es el genotipo y el fenotipo. El genotipo se usa para infección aguda o reciente y generalmente en las versiones pasadas teníamos que pedir un genotipo para la integrasa si sospechábamos que el paciente podía tener resistencia a la integrasa. Eso realmente sabemos que en la comunidad las mutaciones a la integrasa no son muy frecuentes. Y prácticamente no lo pedimos a menos que de verdad haya una circunstancia que así lo determine. Y si se pospone el inicio de la terapia, el genotipo debe repetirse cuando el paciente ya esté listo para eso. También en caso de falla virológica. El fenotipo, que es poniendo las concentraciones de los antirretrovirales y saber en cuánto disminuyen por una mutación determinada, se usan really cuando se sospechan que hay patrones complejos de resistencia. Es mucho más costosa, demora más en tener los resultados, de tal manera que se usa poco frecuentemente. Una prueba nueva muy interesante que la estamos empezando ya nosotros a usar prácticamente de rutina, es las pruebas de resistencia de secuenciación de nueva generación o Next Generation Sequencing. Tienen estas pruebas una sensibilidad y especificidad superiores al 95% para detectar mutaciones minoritarias que también pueden estar envueltas en resistencia. Eso es lo que hemos aprendido más recientemente, que estas mutaciones minoritarias pudieran condicionar a la resistencia. Y es importante saberlo de un principio. Lo que están haciendo los laboratorios para abaratar el costo es que hacen estos next secuenciación de nueva generación, incluyendo todos los antirretrovirales. Incluyendo los inhibidores de la integrasa. Y eso añade más el hecho de que podemos detectar eso también es bastante importante. Las directrices del Departamento de Salud de los Estados Unidos y la Sociedad Internacional del SIDA están de acuerdo en que debemos empezar siempre con un régimen que tenga una integrasa, más los dos nucleoside. Por supuesto, generalmente empezamos con las que tengan tenofovir y emtricitabine, por la sencilla razón de que aún no sabemos cuál es el perfil de hepatitis de estos pacientes. Y es importante cubrir la hepatitis B, que encontramos en más o menos un 20% de nuestros pacientes. Quiero llamar su atención a la terapia biterapia con dolutegravir y lamivudina, que realmente no es para todo el mundo. Eso tiene que ser para personas que no tengan ningún tipo de resistencia y no se debe usar en pacientes con carga virales mayores de 500,000 copias y, por supuesto, en pacientes que tengan el virus del hepatitis B. ¿Okay? Entonces, como ven, todas las otras opciones no están allí. Sin embargo, la opción con un inhibidor de la proteasa también es factible para empezar tratamiento de algunos pacientes, although no son las más recomendados o los preferidos. Quería presentar rápidamente un casito que me parece importante por lo que nos espera en un futuro en relación a la terapia antirretroviral. Este es un paciente de 65 años, hombre que tiene sexo con otros hombres, diagnosticado en el 2009. Y durante ese tiempo, esos años, tuvo un sinnúmero de esquemas terapéuticos para su VIH-Sida.
Yo lo comencé a ver en el 2017, su carga viral entonces era de 30.000 copias, la célula CD4 por debajo de 200, estaba en darunavir, Truvada, que es la combinación de tenofovir y emtricitabine, raltegravir y el producto de investigación que ahora se llama fostemsavir y Bactrim para profilaxis. Su adherencia no era mayor del 50% con estos medicamentos. Ya había tenido meningitis por criptococo, además cáncer de próstata, neumocistis, linfoma. Esta es su, quiero tratar de disminuir esto un momentico, por favor. Ajá, gracias. Ok, esta es su prueba genotípica en ese entonces. Como pueden ver, tenía resistencia prácticamente a todos los medicamentos. Aquí no están las integrasas porque en ese entonces era una prueba separada y no logré poderla poner en la diapositiva, pero tenía completa, se podía predecir la resistencia a la integrasa. Creo que estamos de nuevo ok. Entonces, como estaba en el estudio con fostemsavir, era importante hacer la resistencia para saber si podía seguir en ese medicamento, y obviamente ese medicamento fue añadido lo que conocemos nosotros como monoterapia, porque ya él tenía resistencia a todos los agentes y este era el único medicamento nuevo. Sí tenía susceptibilidad a fusión, que él se había negado a tener las inyecciones, y aparece en el mercado ibalizumab, que es el anticuerpo monoclonal que no permite el adosamiento para entrar a la célula. Y entonces se pone un régimen de tratamiento con fusión 2 veces al día, ibalizumab es por infusión cada 2 semanas, y tratamos de optimizar lo mejor que podíamos el esquema de base. Como ven aquí, su carga viral de izquierda a derecha, empezamos apenas en el 2020, tenía una carga viral de 119.000 y él logró estar con una carga viral de 58. Ahora sé que está teniendo problemas con el fusión, no quiere las inyecciones 2 veces al día, pero lo traigo a colación de que a pesar de una resistencia, una multiresistencia que este paciente tenía, hay nuevas opciones que podemos utilizar para pacientes que tienen falla virológica debido a la resistencia. Obviamente, estos productos nuevos son altamente costosos, no conducen al apego porque son difíciles. Él tiene que ir a un sitio donde le ponen la infusión, trataron de hacerlo en su casa, no resultaba, muchas cosas que están entremezcladas y lo hacen bien difícil. El costo del ibalizumab son como $8,000 la primera inyección y después cada 2 semanas, afortunadamente, su seguro puede cubrirlo en este momento. De tal manera que por esta razón es también muy importante tratar de irnos por el medicamento que nos garantice el éxito de primera vez. Porque si no tenemos éxito, sabemos que vamos a aumentar el costo, aumentar la cantidad de medicamentos que el paciente vaya a tomar en algunos casos, los efectos colaterales, y se hace bastante difícil para los pacientes. Muy importante saber que la transmisión de resistencia es un hecho incluso de madre a hijo, y hay que tenerlo muy en cuenta de que el régimen debe ser, actualmente el régimen recomendado es el régimen B, que no tiene los no nucleócidos porque ellos pueden hacer resistencia rápidamente. Conclusiones: debemos iniciar el tratamiento
antirretroviral con medicamentos potentes, con alta barrera genética a la resistencia. Hay que hacer el tamizaje, tratamiento y prevención de enfermedades oportunistas, un apoyo intensificado al apego al tratamiento. Las pruebas de resistencia deben hacerse en todos los pacientes diagnosticados antes de comenzar el tratamiento. Las pruebas de resistencia son de mucha importancia en el caso del fracaso virológico para diseñar el mejor tratamiento antirretroviral. ¿Qué le sigue? Los pacientes con carga viral indetectable o con viremias bajas, es posible realizar estudios de resistencia y de tropismo viral en el ADN proviral para guiar nuestro próximo tratamiento en el caso de intolerancia o de efectos adversos. Esta es otra herramienta que tenemos a nuestra disposición, que es costosa. Generalmente los seguros en los Estados Unidos todas aceptan que eso se haga una vez en la vida del paciente. Y generalmente podemos ser exitosos cuando cuidadosamente sabemos cuáles son los patrones de resistencia que el paciente puede tener en el ámbito celular. Algunas bibliografías y mis más sentidas gracias por la invitación. He recordado muchísimo al doctor Galindo todo este tiempo. Él fue inigualable realmente. Y me agrada tanto verlos que sigan con la corporación porque es necesario y en su nombre creo que es una trayectoria que no debemos parar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Luque, por su excelente conferencia y por sus palabras. Tenemos una pregunta acá, doctora Luque, de la doctora María José Míguez. Dice que felicitaciones y que sí podría hablar de resistencia asociada a adicción a drogas y alcoholismo, ya que están viendo más resistencia en estos pacientes a pesar de buena adherencia a la terapia. Ese es un tema bastante interesante. Muchas personas que tienen desórdenes de sustancias no tienen dificultad en tomarse los medicamentos porque están acostumbrados de una u otra manera. Sin embargo, pienso que en algún momento, bajo la influencia de alcohol o drogas, muchas veces no nos pueden dar una cuenta fidedigna de exactamente la cantidad de medicamentos que toman en un debido momento. Se ha especulado un poco de interacciones entre algunas drogas que pudieran, ¿verdad?, interactuar con los antirretrovirales, pero nunca he leído una cosa contundente al respecto, pero sé que la doctora María José Míguez es una experta en este campo y me encantaría saber lo que piensa al respecto y si tiene alguna información, creo que todos nos vamos a beneficiar de eso.